¿Cómo estamos, Ever? Bien, pues aquí estamos. ¿Todo bien? Empezando la ruta. ¿Ya? Todo bien. Ya nos encontramos acá en Los Corrales. ¡Uy, cómo se mueve este puente! Como dije, voy a empezar a hacer entrenamiento. De ahí, desde aquí de donde se ve este matorral ahí grandecito, ahí, es pura subida para arriba y estoy bien complicado. Debo decirles que este último tramo, este que está aquí, ese tramo desde ahí del camino, hasta aquí es una subida pero paradísima, muy parada. Así que llegué muerto aquí arriba. Y aquí doblar, que se te doble el pie y caerte un quisco, no es nada de gratificante. Hola mi gente viajera, ya estamos listos para subir al Salto de los Gonzales. Son las 4 de la mañana, así que me estoy listo con mi mochila aquí, está preparadita para subir hacia el Salto de los Gonzales. Bueno, la verdad de las cosas, quiero decirle que es mi primera vez que voy a hacer un trekking más o menos con una dificultad más o menos grande. ¿Por qué? Porque son 4 horas de caminata y yo nunca he hecho trekking, así que, y más encima quedarnos en la cordillera, así que no sé cómo armé la mochila, traté de hacerlo lo mejor posible. Les cuento que está muy pesada, voy a ver si los chicos ya me ayudan un poco a organizarla más, pero estamos listos, o sea, vamos con todas las ganas, con toda la inspiración de poder lograrlo, que es lo que más me preocupa, porque entenderán que caminar 4 horas con mi peso y no tener mucha experiencia es un poquito complicado, pero voy con toda la fe de que lo voy a poder lograr, para así poder mostrarles ese hermoso lugar que espero que esté muy bonito. Y nada, pues nada, también decirles que me sigan al canal, que me ayuden, me apoyen suscribiéndose, o si no poniendo su like o dejando sus comentarios, y eso es muy importante para mí, para así yo poder seguir haciendo estos videos de aventura y de viaje, que es lo que siempre me ha gustado. Así que sin nada, pues vamos a juntarnos con Ever, con su grupo, con Ángela ya en Salamanca. Como les dije, son las 4 de la mañana, así que voy saliendo hacia Salamanca. Así que nada, pues nos estamos viendo. Bueno, mi gente viajera, ya estamos aquí en Salamanca. Me encuentro en este momento con Ever, ya nos encontramos acá. Ahí está su camioneta. Así que ya estamos listos para poder subir ya a lo que es el Salto de Los Ángeles. O sea, el Salto de los Gonzales, perdón. Así que espero que me sigan en esta aventura, espero que les guste. Ever está comprando algunas cositas ahí para hidratarse, así que vamos a esperarlo un ratito para ver qué onda. Así que... ¿Cómo estamos, Ever? Bien, pues aquí estamos. ¿Todo bien? Empezando la ruta. ¿Ya? Todo bien. Y aquí nos estamos ya listos para empezar la ruta. Listos para empezar la ruta. Aquí ya nos vamos hacia Cuncumén Alto para poder tomar desayuno y de ahí ya encender la ruta. Ya, vale. Ya nos encontramos acá en Los Corrales. Ahí está el letrerito de Los Corrales. Estamos listos como para ya empezar a subir al Salto de los Gonzales. El punto de encuentro es acá, en el lugar de Endesa, donde se encuentra el puente colgante. Así que desde acá vamos a salir rumbo hacia el Salto de los Gonzales. Así que espero que les guste esta aventura. No se olviden dejar su like, dejar su comentario y suscribirse, que es lo más importante, que es lo que más interesa, para que así me puedan seguir ayudando con el canal y poder seguir haciendo todas estas rutas bonitas para que no se olviden. Les voy a dejar también todos los datos de lo que es Mayacún Vertical, para que así puedan poder contactarse con los muchachos que son especialistas en este tipo de eventos de trekking. Ellos son certificados, así que vamos a ir bien seguros subiendo hacia la precordillera. Así que vamos para allá.
Y como están viendo en las imágenes, estamos preparándonos para iniciar esta aventura donde esperamos disfrutar de la naturaleza y la adrenalina en una experiencia única. Este será un inolvidable trekking hacia la majestuosa cascada Salto Los Gonzales, ubicada a 4 horas de caminata en la imponente precordillera. Espero poder lograr llegar, ya que como les comenté al inicio del video, esta será mi primera vez en una aventura de trekking y la verdad no sé si podré lograrlo, pero estoy con todo el ánimo de conseguirlo. La ruta, por lo que nos cuenta Ever, de la empresa Mayocún Vertical, nos llevará a través de paisajes cautivadores, senderos desafiantes y la promesa de descubrir la maravillosa cascada en todo su esplendor. Mayocún Vertical, con su dedicación a la seguridad, la excelencia y la conexión con la naturaleza, me da la seguridad y confianza de vivir una hermosa experiencia que despertará mis sentidos y dejará una marca duradera en mi memoria. Antes de iniciar esta aventura, tomamos un delicioso desayuno con una rica tortilla de rescoldo y estuvimos haciendo un poco de elongaciones. También tuvimos una charla donde nos explicó todo lo que se necesita saber para ir con precaución y seguridad, como por ejemplo el utilizar bien los bastones, equipar bien el peso de la mochila y sobre todo dejar todo lo que no fuera necesario, cosa que alivianara un poco el peso. Una vez con todas las instrucciones dadas a conocer, empezamos la caminata, así que allá vamos. Y sucedió lo que me suponía. Llegué ni a la mitad de ese cerro. No llegué a la mitad de ese cerro. Y la verdad de las cosas, llegué hasta ahí y cuando ya me sentí como que dije yo, no voy a poder seguir porque no llevo ni ahí ni es el 1% de lo que hay que caminar para llegar al Salto de los Gonzales. No estoy preparado, debo reconocerlo. Quiero serme bien sincero y no quise esforzarme porque ya llegaba ahí, iba, si no me equivoco, ya arribita ahí en ese cerro, pero no arriba. Ya me sentía muy cansado, mis piernas me dolían mucho, sentía mucho el peso de la mochila. Yo aún así no pude seguir porque ya las piernas me duelen. Ahora bajé de 2 tiradas porque descansé, hice 2 descansadas porque me dolían mucho las piernas. Esta parte de acá me duele muchísimo, muchísimo. Y como que me tiritan. Entonces yo siento que no. Llegando ahí yo ya me noté que no iba a poder ser capaz de seguir para arriba. A pesar de que aquí hicimos elongaciones, nos hicieron hacer unos ejercicios y todo el cuento. Pero no, yo no. El trekking para mí tengo que, ¿cómo se llama? Ejercitarme más. Yo sé que peso 100 kilos, más imagínate, la mochila debe pesar sus 20 kilos, estamos hablando de 120 kilos para caminar 4 horas con 120 kilos, no, o sea, muy complicado para mí. Lamentablemente, este es el video donde explicaba en terreno lo que me pasó, pero no sé por qué no me quedó el audio. Y la verdad de las cosas, tomé una buena decisión, porque si hubiera seguido hubiera sido más complicado. Entonces ahora, a entrenar se ha dicho, a dar mis primeros pasos de trekking y subir cerros y cerros. Y mi primer paso será subir 2 cerros, para así prepararme bien para esta caminata de 4 horas. Pero antes de irme a entrenar y subir mi primer cerro, quiero dejarlos con algunas imágenes de lo que fue esta subida.
como dije, voy a empezar a hacer entrenamiento para poder prepararme, para poder subir al Salto de los Gonzales, ya que no fui capaz de hacerlo. Así que hoy día vamos a tomar la decisión de subir un cerrito, así que ahí voy caminando hacia ese cerrito. Me encuentro aquí en Illapel, estoy en el puente, este es el puente nuevo, al frente se encuentra el puente chico, el puente viejo, así que, y ese es el cerrito que vamos a subir, el cerro donde se encuentran las antenas de televisión y de radiocomunicación. Ahí vamos, hicimos ya la rutita en Osman para poder avanzar y ver si vamos a lograr llegar arriba. Esperemos que sí. Ya no llevo una mochila tan pesada, ya llevo una mochila más o menos que pesa 5 kilos, que es el agua y nada más. Supuestamente esta ruta no es una ruta larga, solamente es el hecho de que es la subida, así que vamos a ver cómo vamos a andar con esta ruta. Así que espero que me sigan el video. Dejen su like, dejen su comentario y eso, nada, pues veamos qué va a pasar. Qué pena ver el río, mi río de Illapel así, prácticamente está sin nada de agua, seco. Miren qué lindo se ve el valle para allá a esta hora de la mañana, son las 7 de la mañana, miren que se ve precioso el amanecer. Y acá este otro ladito se escucha una de perro porque ahí está la perrera, así que así vamos caminando para ver si podemos lograr llegar a la cima del cerro de las antenas acá en Illapel. Ese es el cerrito, así que vamos a subir por acá y vamos a darle. Allá vamos a cruzar acá porque para irnos por la vereda. Lo bueno que no está caluroso, está agradable el clima, así que por eso decidí venir tempranito, por lo menos hasta ahora a caminar. A ver si conseguimos llegar a la meta. Ya me encuentro en el inicio, prácticamente en el punto donde hice la traza para poder subir el cerro. Y nada, pues, así que vamos a ir a un paso tranquilo, lento. No me quiero esforzar tanto así como fuertemente para no cansarme tan rápido. He estado mirando en internet algunas formas de gente especialista que enseñan a los principiantes como yo a hacer este tipo de caminatas con un cierto peso. Yo peso 100 kilos, una mochila chiquitita que pesa solamente 5 kilos, porque lo que más pesa es el agua, porque llevo 3 litros de agua para poder ir tomando. Y eso, así que vamos a ir dándole arriba. Debo sí considerar que ya llevo caminado este trecho y siento un poco ya ¿cómo decirle? El de la respiración. Bueno, será por donde voy hablando y caminando a la vez. Un tiempo la gente vino a tomarse estos terrenos para poder vivir, pero quedó en nada, se tuvieron que irse. Miren cómo se ve mi Illapel ahí atrás, está bonito. Vamos a ver cómo nos va con esta subida. Así que vamos para allá. Como pueden ver, la primera caminata es una subida bien empinada que tiene su desnivel bien alto. Ay, 1000 metros, 1 kilómetro de lo que es de la subida ahí, pero es 1 kilómetro en pura subida, así que me cansé bastante. Así que ahora ya vamos viendo, vamos a ver qué más, vamos a tomar un poquito de agüita. Derecho ahí veo el camino, pero es un camino, es una subida bien cotota, es una subida bien contenta, se las voy a mostrar. Tengo que seguir por ahí y subir ese cerro, este pequeño cerro, que obviamente se ve chiquitito, pero me imagino que debe ser muy pesado porque es más grande y más largo que este que he subido acá. Y este por lo menos no está tan empinado, o sea, está más llanito, pero este se ve que... ¡Ay! Lo importante es tratar de llegar arriba, ¿no? Y si no, bueno, se vendrá otro día. La cosa es no esforzarse tampoco mucho para no matarse. Traigo mi agüita aquí, traigo Charliercito. Oh, que se siente rico, el aire, el sol pegando ahí suavecito. Bueno, lamentablemente igual se escucha mucho todavía la bulla de la ciudad, mucho, pero bueno, está agradable. Me gusta, en realidad creo que esto me gusta mucho. Lo importante es lograr el objetivo. ¿Qué habrán puesto esta cruz acá? Tengo ideas que...
Bueno, mi gente, les quiero comentar que vengo muerto. Y ya se ve la antena. Aquí ya logré llegar aquí al camino. Aquí va un camino, que es los que suben los vehículos para llegar a la antena, para los arreglos y ese tipo de cosas. Vengo bien cansado, pero no me duelen las piernas como me estuvieron doliendo ese día que subí, lo poquito que subí allá yendo para el camino del Salto de los González. Igual me siento un poco así como que agotado, cansado, como que mareado un poco, pero es porque me pegué una tirada más o menos grandecita, me esforcé más de la cuenta. Por eso les recomiendo, yo que estoy haciendo esto como principiante, vénganse muy relajaditos, si es posible tómense todo el día para hacer esto, descansando, reposando y todo. Yo me vine a las 7, si no me equivoco son como las 9 y algo, y a la vez estoy con el tiempo porque tengo que bajar luego. No se veía tan complicado, pero si tú lo miras desde acá, te voy a mostrar. Mira lo que es esto. Empezamos allá. Ahí hay un primer cerrito, ese que está allá un primer cerrito, y este es el Cototo. Ese que está ahí, ay Dios mío, casi me desmayo subiendo ese pequeño cerro. Y es un cerrito, imagínate que el cerro que está al frente y que es más alto, yo creo que no estoy ni a la mitad de ese cerro. Bueno, de ahí caminamos este poquito para acá, para poder llegar hasta aquí donde está el camino que está ahí está el camino, y de aquí falta un poquito para llegar a la antena, así que voy a intentar llegar, la verdad, espero lograrlo. Si no, bueno, esto es entrenamiento de trekking para poder hacer lo que quiero, que la verdad les voy a contar que lo que quiero es dentro del año ir al sur de Chile, a Villarrica. Quiero ir a hacer unos trekking que también son de 2-3 horas en unos parques nacionales, para ir a mostrarle unas lagunas, unas cascadas que son preciosísimas para allá. Mi canal, que es mostrarle viaje, pero igualmente esto es algo que quiero empezar a mostrarle, porque también creo que si uno va a salir también tiene que contar todas las cosas malas y buenas de lo que es un viaje. No es llegar y subir acá al cerro y mostrarle la vista y que ustedes vean la vista nomás de la toma que se hizo, no, también importante mostrar el esfuerzo y todo lo que se hace para poder conseguir a veces algunas tomas, para que ustedes puedan dimensionar los lugares que uno les muestra, aunque por la cámara no se dimensiona realmente lo que uno ve visualmente, pero es una idea. Así que ahí vamos a ir dándole, vamos a seguir subiendo. Les voy a dejar con estas imágenes de mi Illapel, que de aquí se ve más bonito ya, se ve más amplio todo, así que los dejo con estas imágenes para que disfruten de mi querido Illapel. Stranded like a branch in the wind. Tell me what you long for. Oh, I want what you want. You left me empty-handed. I'm drying up in the sun like an empty gun. Oh, there's nothing I wouldn't do now. No. Oh, my dear, I want victory and not the despair. I can't stand those sad eyes. Bueno, mi gente viajera, he logrado llegar a la cima. Atrás mío están las antenas y debo decirles que este último tramo, este que está aquí, ese tramo desde ahí del camino, hasta aquí es una subida, pero la verdad llegué muerto aquí arriba, esa subida, pero muy parada, así, prácticamente, no sé, 70, no sé cuántos grados, pero es así, paradita así para arriba. Así que lo bueno que logré llegar, cansadísimo. Ay, no había comido nada, creo que eso también fue un error, no sé, pero no traje nada para comer, no tomé desayuno, nada, me vine así, en vacío el estómago, vine tomando agua nomás, llegando aquí arriba,
pasó lo que tenía que pasar. Por un lado me siento contento, satisfecho. Logré subir aquí a la cima de este cerro. Mirando el cerro que está al frente, estoy casi al mismo nivel, a la misma altura, porque puedo ver al otro lado. Me siento muy contento por haber logrado esto. Salí a las 7 de la casa, o sea, eché 3 horas hasta acá. Pero 3 horas caminando muy lentamente, habiéndome detenido por lo menos sus 20 veces. Logré llegar a esta roca, que era la roca que quería llegar, la que está aquí justo en las antenas. Ahora voy a descansar un poquito, voy a disfrutar de esta hermosa vista, de lo bello que es estar aquí de arriba y mirar todo el valle aquí. No, es precioso. I'm feeling down. I can't stand to be alone.